Ahora vamos a hablar de física, voy a hablar con Fernando Lombardo y el tema que propuso para hoy es la ley de la entropía y el origen de la vida. Qué lío, eso es. Ok. Sí, en realidad es tan amplio. Más que un tema es simplemente comentarte eventos o discusiones que están surgiendo a partir de un trabajo publicado por Jeremy England, que es un joven físico del MIT de Estados Unidos, quien publicó un trabajo en Scientific American hace un año, es un trabajo bastante provocador en algún sentido, acerca que él propone que un conjunto de átomos y moléculas, cualesquiera, sometidos a la influencia de la radiación solar, de combustibles químicos, influenciados por un cierto entorno con alguna temperatura agradable. Genera vida. Genera vida. Y que eso es indefectible, y que tanto la vida como la evolución subsiguiente, las replicaciones de las células, etcétera, 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 también involucra a la idea darwiniana de la evolución, son en realidad consecuencias de leyes fundamentales de la física. Y entonces ahí se invoca claramente al segundo principio de la termodinámica, a la famosa entropía, que es una variable que tiene la termodinámica para determinar la tendencia al equilibrio de un sistema. O sea, la entropía es una función, es algo que a los físicos nos dice cuando un sistema se está acercando a un estado final de equilibrio. ¿Y los biólogos qué dicen de todo esto? Bueno, los biólogos creo que ignoran esto. Bueno, claro, hay biólogos que necesitan o quieren tener una cuantificación desde el punto de vista esquemático, como hacemos los físicos, un modelo de primeros principios muy simplista e ir ampliando el modelo, mejorándolo de a poco, y otros calculan que no les importa en absoluto y está muy bien. Yo sinceramente opino bastante parecido a eso, digamos. Me parece que en este caso pedirle a la termodinámica que explique el origen de la vida es como pedirle demasiado a una teoría de la física que está pensada, diseñada y cuyo objeto de estudio es otro. ¿Pero por qué habría que pensarlo de manera, digamos, como si fueran aislados? Es binario, o sí o no. No, claro. Posiblemente haya sí y también no al mismo tiempo, no todo. Lo que sí es cierto es que la termodinámica o la entropía, tal cual nosotros la entendemos, marca algunas cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista biológico o de nosotros, yo diría, bueno, nosotros nos vamos a morir. Sí. Listo. Eso está de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. No estaría de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica generar vida. Por ejemplo, espontáneamente, en algún lugar, digamos, o que esta taza con el agua que contiene eventualmente se caliente sola, por encima de la temperatura de esta habitación. Sí. Eso no ocurre en la naturaleza. No. Después podríamos discutir por qué no ocurre, pero en realidad no ocurre que espontáneamente el agua aquí adentro empiece a elevar sola su temperatura. Sí, pero también es verdad que vos si agarrás este vaso y yo lo suelto se cae, sí, y hay una determinada altura que que no se cae más. Claro, o sea que, bueno, hay modificaciones que no sabemos qué podría pasar. Si cambiar la ley de las condiciones de contorno... Está bien, pero digo, globalmente... si tenés un gas en un recipiente y duplicás el volumen del recipiente, el gas va a intentar ocupar todo el volumen disponible. Sí. ¿Por qué no se queda quieto en el volumen que estaba antes? Sí. Quiere decir que eso no era una situación de equilibrio. Cuando yo le amplío el volumen, la situación de equilibrio final es disipar más y más energía y ocupar todos los estados disponibles. Eso es el aumento de la entropía. Es descubrir todas las posibles alternativas o los posibles estados que uno puede ocupar espontáneamente. Y lo que dice England es que eventualmente se puede generar vida, se pudo o se genera inexorablemente. Claro, eventualmente lo que él está diciendo es que las leyes de la física fundamentales implicarían que eso es inevitable. ¿Está bien? Ahora, desde el punto de vista microscópico, si uno quiere entender, no sé, la replicación celular, o el comportamiento de los virus, etcétera, 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 me parece que un modelo tan reduccionista desde la entropía... Es provocador. Es muy provocador. Y por otro lado, creo que hay un detalle no menor, es que los conceptos que nosotros manejamos de termodinámica y de la entropía en particular, están relacionados con sistemas que están en equilibrio termodinámico, que son sistemas estacionarios, básicamente. Cuando uno tiene un sistema, un conjunto de átomos o células, como dice England, en interacción con el medio ambiente,
O sea, uno tiene las células, el medio ambiente, que es inevitable, todo sistema interactúa con algo. Esa interacción produce salidas del estado de equilibrio permanentes. Entonces lo que hay que hacer es estudiar al sistema en un esquema totalmente fuera del equilibrio termodinámico. Entonces lo que uno necesita son herramientas que los físicos conocemos, que son muchísimo más poderosas que simplemente relacionar la flecha del tiempo termodinámica con el origen de la vida. Es muy interesante, es provocador, pero me parece que estamos muy lejos todavía. Bueno, pero de todas maneras, ni bien dije que es muy provocador, también me quedé pensando, son las cosas que uno asume como riesgos, porque para innovar hace falta gente que piense de manera distinta. Provocador o no, yo celebro que haya gente, porque esto es lo que permite el progreso. No será esto en particular, pero efectivamente esto forma parte Gente de se pone a pensar en cosas relacionadas inmediatamente. Él es Fernando Lombardo, esto es Científicos Industria Argentina y seguimos.